Vamos a resolver un simple ejercicio de la conexión de cascodo. Aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Tenemos las resistencias de base, tanto 1, 2 y 3, que son las que vemos aquí en el circuito. Tenemos resistencia de colector y resistencia de emisor también. Y se nos proporciona el valor de la alimentación, que serían 32 voltios de DC, y los betas de los transistores. Podemos ver que los transistores son diferentes. El beta 1 tiene una ganancia de corriente de 100 y el beta 2 una ganancia de corriente de 88. Entonces no necesariamente deben ser simétricos los transistores para que funcione esta conexión. Vamos a arrancar con el análisis de corriente directa. En ese análisis habíamos dicho que debemos encontrar primero el voltaje de la resistencia de base 3, que es la tercera de las resistencias de base en nuestro circuito. Y ya teníamos nosotros la ecuación. Habíamos dicho que ese es el valor como tal de la resistencia de base 3 multiplicado por el voltaje de la fuente dividido entre la suma de todas las resistencias. Entonces sería RB1 más RB2 más RB3. Ya tenemos todos esos datos, entonces podemos encontrar ese voltaje. RB3 tenemos que es de 5.6 kiloohmios multiplicado por la fuente, que es de 32 voltios, y eso dividido entre 3.3K más 82K más 5.6K. Al final, el voltaje de la resistencia de base 3 nos tiene que dar igual a 1.9714 voltios. Es un voltaje pequeño y eso es debido a que es la resistencia que está más abajo en el divisor de voltaje. Pero bueno, ya tenemos el dato y ahora podemos encontrar el voltaje en la resistencia de emisor, que es la de 1K. Ese es fácil, el voltaje de la resistencia de emisor. Habíamos dicho que era igual al voltaje de la resistencia de base 3 menos el voltaje de base emisor. Y entonces básicamente tenemos 1.9714 voltios menos 0.7 voltios, que es el estándar. Y entonces nuestro voltaje en la resistencia del emisor va a ser igual a 1.2714 voltios. Y finalmente, con este voltaje de resistencia podemos encontrar la corriente del emisor, que sería la corriente de emisor 1. Y a la vez habíamos dicho que esa es aproximadamente igual a la corriente de emisor 2. Esto va a ser igual a voltaje de resistencia de emisor dividido entre la resistencia como tal. Es decir, 1.2714 voltios dividido entre la resistencia, que es de 1K. Entonces básicamente la corriente de emisor 1, que es aproximadamente igual a la corriente de emisor 2, nos tiene que dar igual a 1.2714 miliamperios. Aquí tenemos ya el dato que necesitamos en el análisis de corriente directa y ya con ese podemos encontrar las resistencias equivalentes, tanto la 1 como la 2, porque habíamos dicho que son equivalentes, que son aproximadamente iguales. Y eso sería 26 milivoltios dividido entre la corriente que acabamos de encontrar, que es 1.2714 miliamperios. Y entonces esas resistencias nos van a dar igual a 20.46 ohmios. Aquí está ya, y con estas nosotros podemos construir el modelo equivalente de corriente alterna y hacer el análisis de corriente alterna. Ok, vamos a arrancar con la ganancia de voltaje. Y la más sencilla es la ganancia de voltaje en la etapa 1, que si recordarán en la clase anterior habíamos dicho que es aproximadamente igual a menos 1. Entonces esta no hay necesidad de calcularla porque no va a cambiar. La que sí debemos calcular es la ganancia de voltaje en la segunda etapa, la ganancia de voltaje 2. Esta sí ya depende de los valores del circuito y es igual a alfa 2 multiplicado por la resistencia de colector dividido entre la resistencia equivalente 2. Entonces, primero tendríamos que encontrar el alfa 2 porque no lo hemos determinado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con las identidades de los transistores.
Sabemos que alfa se puede encontrar en términos de beta. Y sería el alfa 2 sería igual a beta 2 dividido entre beta 2 más 1. ¿Qué valor tiene el beta 2? 88. Entonces aquí sería igual a 88 dividido entre 89. Y alfa 2 nos da un valor exacto de 0.9887. No tiene unidades porque solo es un parámetro de amplificación de corriente. Ahora ya tenemos alfa 2, podemos regresar a nuestro cálculo anterior y ahora tendríamos que la ganancia de voltaje en la segunda etapa es igual a 0.9887 multiplicado por RC, que habíamos dicho que ese es de 3.3 kiloohmios, dividido todo esto entre la resistencia equivalente que calculamos en el paso anterior, que es de 20.46 ohmios. Y al final entonces encontramos que la ganancia de voltaje en la segunda etapa es igual a 159. Esta es la respuesta que queríamos encontrar. Podemos ver que la primera etapa no amplifica corriente porque su ganancia es menos 1. Solamente la invierte por el signo negativo, pero no amplifica nada. Y la segunda etapa es la que se encarga de hacer mucho más grande el voltaje que se aplicó en la entrada. Entonces amplifica 159 veces el voltaje. Y naturalmente la ganancia de voltaje total del circuito en conexión cascodo sería la multiplicación de ellas dos. Entonces básicamente sería menos 159. Esta sería la ganancia total. Ahora veamos qué ocurre con la ganancia de corriente. Arrancamos con la ganancia de corriente en la etapa 1, en la que no amplificó voltaje, pero sabemos que va a amplificar la corriente. Y habíamos determinado que su valor de ganancia es beta 1 multiplicado por el paralelo de RB2 con RB3 y todo esto dividido entre ese mismo paralelo RB2 con RB3 más el beta 1 multiplicado por la resistencia equivalente 1. Para simplificar los cálculos de esta ganancia, entonces vamos a calcular aparte el paralelo RB2 con RB3 y sabemos que sería RB2 multiplicado por RB3 dividido entre la suma de ellos dos más RB3. Esto sería igual a 82K multiplicado por 5.6K y todo esto dividido entre la suma de eso, 82K más 5.6K. Al final entonces ese paralelo nos tiene que dar cercano a la resistencia más baja, que sería cercano a 5.6K. Y en efecto nos da un paralelo de 5.242 kiloohmios. Este sería el paralelo y ya con este podemos hacer más sencillo el cálculo de la parte anterior, de la ganancia de la primera etapa. Entonces tenemos beta 1, que era igual a 100, multiplicado por este paralelo, que es 5.242K. Eso dividido entre los mismos 5.242K más otra vez el beta 1, que sería 100, multiplicado por la resistencia equivalente 1, que es igual a la resistencia equivalente 2, que es de 20.46 ohmios. Al calcular todo eso, entonces encontramos que la ganancia de corriente en la primera etapa va a ser igual a 71.93. Aquí podemos ver entonces que la ganancia de corriente que la etapa segunda no va a proveer, la va a dar la primera etapa. Entonces ya sabemos, la etapa de colector de emisor común está hecha para la ganancia de corriente y nos va a dar una amplificación de corriente de 71.93%. Y luego la segunda es la de voltaje y nos va a dar una ganancia de voltaje de 159. Y bueno, también valdría la pena calcular la ganancia de corriente en la segunda etapa. Básicamente habíamos dicho que esa ganancia de corriente es igual a alfa 2. Y alfa 2 ya lo calculamos, que es de 0.9887. Entonces, este sería el valor de ganancia de corriente en la segunda etapa,
que volvemos a lo mismo. En este caso no va a amplificar la corriente, sino que está diseñado para las ganancias de voltaje. Aquí ya tenemos entonces nosotros las cuatro partes. Finalmente, si calculamos la ganancia de corriente total, sería la multiplicación de la primera etapa por la de la segunda etapa. Y eso nos va a dar un total de 71.12. Esta sería la ganancia de corriente total en nuestro circuito y sabemos que es gracias a la etapa del emisor común. Esto ha sido todo con respecto al circuito de conexión cascodo. Espero que haya quedado bien claro y nos veremos en próximas clases.